Santo Tomás de Aquino contempla la pasión de Cristo como el centro mismo de la historia, no porque en ella se dé simplemente el sufrimiento más grande, sino porque en ella se manifiesta con absoluta claridad el orden perfecto entre la voluntad de Dios y la respuesta del hombre. Para él la cruz no es únicamente dolor, ni siquiera principalmente dolor, sino el acto en el que la obediencia, la justicia y la caridad alcanzan su plenitud. Cristo no llega a la pasión como quien es arrastrado por una cadena de acontecimientos inevitables, sino como quien se dirige hacia un fin conocido, aceptado y querido. Desde el inicio de su vida pública, todo en él se orienta hacia ese momento. Cada palabra, cada gesto, cada retirada, cada confrontación, todo va preparando el sacrificio. Y cuando llega la hora, no hay sorpresa, sino cumplimiento. Este cumplimiento comienza en el silencio de Getsemaní, donde por primera vez se abre ante nosotros la profundidad interior de lo que está ocurriendo. Allí no hay multitudes, ni milagros, ni enseñanzas públicas. Allí hay un hombre solo ante Dios, y ese hombre es Cristo en su naturaleza humana, que permite que su alma experimente el peso real de aquello que ha venido a asumir. Santo Tomás enseña que Cristo posee una sensibilidad perfecta, no disminuida, y por eso su percepción del mal es más intensa que la de cualquier hombre. No ve el pecado como una idea, sino como una realidad concreta, viva, presente. Ve la traición, la negación, la violencia, la corrupción, la ingratitud, no de forma general, sino en su singularidad. Todo el desorden introducido por el hombre se presenta ante él en su totalidad. Esta visión no es neutra, produce en su alma una tristeza profunda, una angustia real, hasta el punto de que el cuerpo mismo responde con una intensidad extrema. El sudor de sangre no es un símbolo, sino la manifestación visible de una presión interior que desborda la naturaleza humana ordinaria. Y sin embargo, en ese punto en que todo parece inclinarse hacia el rechazo, aparece el acto que define toda la pasión, la sumisión de la voluntad. Cristo expresa su inclinación natural a evitar el sufrimiento, pero no se detiene en ella, la reconoce, la expone y la ordena. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta frase se contiene toda la perfección moral, no en la ausencia de conflicto, sino en su resolución. A partir de este momento, todo lo que sigue ya no es preparación, sino ejecución. La traición de Judas introduce la dimensión moral de la pasión con una claridad particular. No se trata de un enemigo externo, sino de alguien que ha compartido la cercanía, la intimidad, la confianza. El gesto del beso no es neutro, es una inversión del amor, y Cristo lo recibe sin violencia. No responde con acusación ni con rechazo. Permite que el acto se cumpla. Es entonces conducido ante los tribunales, donde la injusticia se organiza con apariencia de legalidad. Se presentan testimonios falsos, se construyen acusaciones sin fundamento, se busca una condena ya decidida. Santo Tomás subraya aquí que Cristo sufre en el orden de la justicia humana, siendo tratado como culpable siendo inocente, y que este sufrimiento no es menor que el físico, porque afecta al orden del honor y de la verdad. Su silencio no es debilidad, sino dominio. No habla porque no necesita defenderse. Su causa no es ganar un juicio humano, sino cumplir la voluntad divina. La flagelación abre la dimensión corporal del sufrimiento en su grado más intenso. No es un castigo moderado, sino una violencia dirigida a debilitar completamente el cuerpo. La carne se rompe, la sangre fluye, la resistencia disminuye, y Cristo no está protegido de ese dolor. Lo siente plenamente, sin reducción, sin distancia. Aquí se cumple lo que Santo Tomás señala, que Cristo quiso sufrir en toda la extensión de su naturaleza humana para que la redención no quedara incompleta en ningún aspecto. A este dolor se añade la humillación. La coronación de espinas no busca únicamente causar daño físico, sino degradar. Se le presenta como rey en forma de burla, se le golpea, se le escupe, se le ridiculiza,
El que es Señor de todo acepta ser tratado como objeto de desprecio. Este punto es esencial. La pasión no es solo dolor del cuerpo, es también descenso en el orden social y moral. Cristo acepta ser visto como menos que nada. Cuando carga con la cruz, lo hace ya en un estado de extrema debilidad. Cada paso requiere una decisión. Cada caída muestra el límite del cuerpo, pero no hay interrupción. Se levanta y continúa, no por impulso, sino por determinación. Este avanzar es la imagen más clara de la perseverancia, no la que nace de la fuerza, sino la que se sostiene en la voluntad. En el Calvario la pasión alcanza su forma definitiva. Cristo es clavado, el dolor es preciso, localizado, continuo, el cuerpo queda suspendido y la respiración misma se convierte en causa de sufrimiento. La muerte no es inmediata, es un proceso lento, consciente, y en medio de este proceso, Cristo mantiene el orden interior. No hay descontrol, no hay desesperación, perdona, y ese perdón, en ese contexto, es el acto más alto de dominio. Santo Tomás ve aquí la perfección de la caridad, amar cuando no hay ninguna inclinación sensible que sostenga ese amor. Cuando Cristo pronuncia el abandono, no rompe su relación con el Padre, pero permite que su naturaleza humana experimente la oscuridad que el pecado introduce. No se separa de Dios, pero entra en la experiencia de distancia que el hombre ha generado. Este es el punto más profundo de la redención, asumir no solo la pena externa del pecado, sino su consecuencia interior. Finalmente, Cristo entrega su espíritu, no como quien es vencido, sino como quien concluye. La muerte no se le impone. Él la acepta en el momento en que todo ha sido cumplido. Santo Tomás enseña que este acto es perfecto, porque en él se unen todas las virtudes en grado máximo. No hay exceso, no hay defecto, hay plenitud. La pasión, por tanto, no es solo suficiente para salvar, sino superabundante. Cristo no mide su entrega, la lleva hasta el extremo. Y precisamente por eso la cruz no es solo redención, sino modelo. El hombre no está llamado a reproducir el sufrimiento en su forma, pero sí en su principio. Obedecer cuando cuesta, mantenerse cuando duele, no dejarse gobernar por lo que siente, sino ordenar lo que siente según la verdad. En este punto conviene detenerse. Si esta contemplación de la pasión te está interpelando, hazle like ahora mismo, porque este mensaje debe llegar a hombres que buscan una fe real y no una versión cómoda. Comenta qué parte te ha confrontado más y comparte este video con alguien que necesita comprender lo que significa seguir a Cristo. Aquí no entretenemos, formamos hombres para Dios. Santo Tomás muestra que en Cristo las pasiones no desaparecen, sino que están perfectamente ordenadas. Siente tristeza, pero no cae en desesperación. Siente temor, pero no huye. Desea, pero ese deseo está dirigido al cumplimiento de la voluntad del Padre. Este es el orden correcto del hombre, no eliminar lo humano, sino someterlo. Por eso la cruz revela no solo quién es Dios, sino qué debe ser el hombre. La pregunta final no es teórica, es concreta. ¿Tu vida responde a lo que sientes o a lo que debes hacer? ¿Evitas la cruz o la asumes cuando es necesaria? ¿Sigues a Cristo en la verdad o solo en lo cómodo? Cristo no retrocedió, Cristo no negoció, Cristo no evitó, y por eso venció. Virilitas Christi, hombres para la eternidad. Únete a la resistencia de los hombres de Dios. No naciste para la comodidad, sino para el combate.